contar de una manera que no sea compleja. Vos sabés que el Poder Ejecutivo gobierna, pero que el Poder Legislativo está allí otorgando, creando leyes para tratar de que la política genere herramientas para una mejor convivencia, una mejor calidad de vida. Pasa que a veces no son las leyes las que se implementan, sino los decretos. Y hay distintos tipos de decretos. Hay una herramienta constitucional que puede usar un presidente, que es el decreto de necesidad y urgencia. Pero a veces los presidentes se extralimitan en el uso de esta herramienta. Y hay debate ahora en la Cámara de Diputados. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al doctor Alberto Garay, que es uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina, abogado constitucionalista. Estuvo esta tarde dando su mirada en la Cámara de Diputados, mientras que el jefe de los abogados del gobierno, el doctor Rodolfo Barra, un ex integrante de la Corte Suprema de Justicia durante la década del 90, brindó la mirada justamente del gobierno. Doctor Garay, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, los diputados quieren ponerle un límite al tema de hasta cuándo o cuándo se puede hacer un decreto de necesidad de urgencia, qué entendemos por urgencia y además, una vez que ya está determinado este decreto, ¿cuál es el tiempo de vigencia, ¿no? Para que esto no quede allí de manera interminable en lo que implica el tiempo de una gestión. ¿Su mirada cuál fue? La mirada fue que los decretos de necesidad de urgencia son herramientas excepcionales que puede utilizar el Poder Ejecutivo. Normalmente se apunta a cosas que tendría que estar haciendo el Congreso, pero dado el carácter excepcional que tiene lo que hay que disponer en un momento determinado y la urgencia con la que hay que hacerlo, entonces la Constitución, reformada en el 94, habilitó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiera dictar estos decretos llamados de necesidad y urgencia. Lamentablemente, la redacción del artículo de la Constitución que se refiere a esto, que es el 93, inciso tercero, no es todo lo precisa que hubiera sido preferible. La redacción es el acuerdo al que pudieron llegar los constituyentes en ese momento y tiene algunas ambigüedades que obviamente han dado lugar a ciertas trampitas que se han efectuado a lo largo de los últimos 30 años. Los presidentes se tientan. Todos los presidentes se tientan. Empezó Menem con la gran tentación. Menem en sus 2 periodos dictó más de 500 decretos de necesidad y urgencia. En el primer periodo más o menos 300 y en el segundo periodo 200 y pico. Antes Alfonsín había dictado unos, no llegaban a 30, y en toda la época anterior no llegaban a 10. Entonces, una vez que Menem empezó a hacer este uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, que cuando él empezó no estaban ni previstos en la Constitución, no podía hacerlos. Entonces ahí la política dijo, bueno, esta es una herramienta de la que se ha abusado, pero que puede convenir en ciertas situaciones, vamos a decir en qué situaciones, y vamos a darle la posibilidad al Poder Ejecutivo de que la tenga para situaciones excepcionales y urgentes. Claro. Así organiza la posibilidad de los decretos de necesidad y urgencia, establece un plazo de 10 días para que una vez que se redacta y se firma el decreto, se lo envíe a la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión que revisa los decretos, y se dice en 10 días esa comisión tiene que emitir despacho. Así es. Para que de manera inmediata las 2 cámaras, senadores y diputados, lo traten. Pero no puso plazo para las cámaras. Quería señalar justamente este punto, que a veces los decretos de necesidad de urgencia duermen en un cajón de un escritorio, ¿no?, de la comisión. Sí. ¿Y entonces qué se puede hacer? Duermen porque yo creo que en parte esto es en lo que no se pudieron poner de acuerdo y en definitiva favorece a quien tiene mayor manejo en cualquiera de las cámaras. Entonces, si el partido de gobierno logra tener
una mayoría suficiente con propios y ajenos para que no se pronuncie, entonces el decreto vive sine die, es decir, indefinidamente. Exacto. Doctor, tenemos un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras, pero que con acuerdos logró el poder de veto y lo está utilizando, ¿no? Al mismo tiempo es un gobierno que firma DNU, que emite DNU. ¿No es lógico y hasta razonable que el Congreso avance e intente limitar el DNU para tener un freno y un contrapeso ante un Ejecutivo que gobierna y que también legisla y no deja legislar al Congreso? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto debió hacerse al día siguiente de sancionada la Constitución en el 94. La ley actual, que es la 26.122, se sancionó en el 2006. Todo ese tiempo, desde el 94, no hubo ley que reglamentara esto, con lo cual los presidentes podían actuar como se les diera la gana realmente. Después de la sanción de la ley se arma de manera tal de que cualquier presidente que pueda manejar esas mayorías puede legislar vía decretos y gobernar vía decretos indefinidamente. Está armada así. Esto es de la época de Kirchner. Es un proyecto, creo que de Cristina Kirchner. Entonces, lo que se intenta ahora es tratar de sanear lo mal que se hizo anteriormente, y una de las cosas en las que intenté poner énfasis hoy es en que se está reglamentando un artículo de la Constitución, no es una ley más que se está sancionando. Con lo cual tiene que existir una mirada virtuosa y sabia de parte de los senadores, pensando no en las mayorías circunstanciales que se juegan hoy, sino en qué es lo que más conviene a cualquier partido político que en un momento determinado, en ejercicio del poder ejecutivo, necesite echar mano a esos decretos. Doctor, hoy, por ejemplo, para bajar un decreto de necesidad de urgencia se necesita que las dos cámaras lo rechacen. Y esto prácticamente no sucede. Desde la vuelta de la democracia se bajó solamente un decreto, hace poco tiempo, un DNU. ¿Usted cree que hay que ponerle qué tiempo de vigencia al decreto y qué modificación para que sea una cuestión razonable entre la herramienta constitucional y el hecho de que se gobierne vía decreto? Yo creo que en materia de decretos de necesidad y urgencia, las cámaras no debieran llevarle, voy a poner un plazo largo, más de 90 días, el poder convalidar o no el decreto. ¿Y después de esos 90 días? Después de esos 90 días, el decreto debiera caer, porque en definitiva, si no se procede de esta manera, se permite sancionar legislación de una manera mucho más sencilla por el Poder Ejecutivo, de una manera mucho más sencilla que lo que es la legislación cuando pasa por el Congreso, que necesita la aprobación de las dos cámaras. Bueno, políticamente tiene un costo, que es saltar la opinión de la oposición, desde lo práctico hasta mejorar el texto de una ley. ¿Desde lo institucional? Desde lo institucional es nefasto, porque en definitiva se pone en cabeza del Poder Ejecutivo una función que tiene que estar en cabeza del Poder Legislativo. Estamos en estos momentos abriendo un periodo que tiene que ver con privatización de empresas. ¿Sí? Hoy, de hecho, el gobierno anunció la privatización de la línea Belgrano-Cargas y va a haber, por lo menos en esta sola, 7 alternativas de privatización. Venimos de una experiencia que fue la de la década del 90, que tuvo verdes y maduras, ¿sí? ¿Se habrá aprendido de aquel proceso? ¿Qué recomendación haría usted para que esas privatizaciones no tuvieran objeciones judiciales y dieran certeza a aquellos que hacen negocios? Yo creo que el secreto está por lograr leyes consensuadas con las mayorías políticas representadas en el Congreso. Me parece que uno de los problemas que existió en los 90 es que la mayoría que estaba en ese momento en el poder sancionaba todo lo que ellos querían sin escuchar a la oposición.
inclusive sin escuchar a una rama de su propio partido político que estaba en las antípodas de lo que se estaban haciendo. Entonces, si uno quiere que la Argentina no esté revisando su pasado permanentemente o a cada salto de nuevo gobierno, lo que tiene que tratar de lograr es, por un lado, creo yo, lograr leyes que obtengan un consenso mayoritario importante y, por otro lado, dedicarle mucho tiempo a la educación de la opinión pública en lo que sea las ventajas que esa ley tendría y qué desventajas se estaría intentando evitar. ¿Y usted cree que al Poder Ejecutivo, al actual gobierno, le interesa tener este tipo de acuerdos políticos? No sé si le interesa, quizás no. Yo creo que no le queda más remedio. Creo que la Constitución es sabia en ese sentido y además no es un invento nuestro, sino que en definitiva responde a la historia del constitucionalismo mundial que se plasma en un momento en Inglaterra, de ahí pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos lo tomamos nosotros. Los decretos de necesidad de urgencia no vienen de Estados Unidos, sino que vienen de Europa, de la parte de España, Italia y Francia. Se hace una mezcla y se opta, por ejemplo, por no poner en la Constitución el tema de los plazos y el tema de las mayorías necesarias para la aprobación. Y tampoco se adopta lo que tiene, por ejemplo, la Constitución española, y es que si dentro de un plazo no se expiden las cámaras, el decreto automáticamente cae. Bueno, vamos a ver a dónde conduce este debate y si en realidad es una conversación que se sostiene desde lo político y lo público en la Cámara de Diputados o si finalmente habrá un dictamen y algo que permita avanzar en el debate parlamentario y tal vez en una modificación de fondo. Pero mientras tanto, quería preguntarle, doctor, ¿qué piensa usted de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no pueda completar las 2 sillas que están vacantes todavía? Tenemos por delante muy poco tiempo para terminar el año y el que viene es un año electoral, ¿no? También muy difícil de cubrir esto. ¿Qué representa tener una Corte de 3? ¿Hay que ampliarla o hay que quedarse con 5 y otra forma de elegir candidatos? Es un tema muy importante. Yo le diría que la Corte es imperioso que se integre con 5. Obviamente el lugar para el que se propuso al juez Lijo debió ser propuesta una mujer, porque era el lugar que ocupaba una mujer. Claro. Y porque parece medio impensable, raro hoy, ver un tribunal todos varones, cuando hay muchas mujeres juezas en el país. Entonces, me parece que el Poder Ejecutivo debiera llegar a un acuerdo con la oposición, primero en nombrar a alguna mujer de los 2 candidatos. Si las fuerzas llevan a que hay que nombrar a 2 mujeres, nombrar a 2 mujeres, pero solucionar cuanto antes el tema. El gran escollo que existe hoy es el juez Lijo, porque es un juez con muy mala reputación y es un juez que técnicamente no ofrece los pergaminos que uno tiene que ofrecer para poder estar en la Corte. Entonces, tuvo una oposición enorme del Colegio Público de la Abogacía, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la Federación de Abogados, de Colegios de Abogados, de muchas otras organizaciones, algunos exclusivamente por el tema de género, porque consideraban que tenían que ser 2 mujeres, y otros por esto que acabo de mencionar yo. Entonces, creo que hay que poner un poco los caprichos a un costado, pensar en el país grande que dice que se piensa, no solo en lo económico, sino acompañado de lo institucional.
porque lo económico solo ya hemos visto que no funciona. Muy bien, es el doctor Alberto Garay, especialista en nada más ni nada menos que nuestra Constitución Nacional. Hoy estuvo dando sus opiniones en la Cámara de Diputados a partir de qué hacer con los decretos de necesidad de urgencia. Le agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos aquí en Noticias a las 20:30. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Leandro, nosotros